Hoy estamos con Raúl Mintzburg, compositor, investigador y docente, que ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales de composición, sobre los cuales hablaremos luego en todo caso, y que además, y es una de las razones por las cuales está con nosotros, es director de la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional 3 de Febrero, la UNTREF, en Argentina, Buenos Aires concretamente, ¿no es así? Es así, perfectamente. Sí, sí, la Universidad Nacional de Tefero en realidad está en la provincia de Buenos Aires, fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero sus sedes de posgrado son en la ciudad de Buenos Aires. Y precisamente de lo que nos ocupa en parte esto es también de ese trabajo tuyo como docente y sobre todo como director de investigación y miembro del Instituto de Investigación en Arte y Cultura y por supuesto y sobre todo del máster en arte sonoro, de maestría en arte sonoro, en donde estás como precisamente director de esa especialidad de arte sonoro. Te podríamos preguntar qué es para ti el arte sonoro, así, de golpe. Así de golpe, uf, qué pregunta. Primero que nada, lo que quiero, si me permites una pequeña corrección, es decir, que la maestría es maestría en arte y estudios sonoros, Vale, ¿no? Y si bien yo no me considero que soy un artista sonoro, o sea, mi trabajo fundamentalmente pasa por la composición musical. Aunque debo decir que, y en eso me imagino que tenemos un punto de contacto por lo que te escuché decir otras veces, que pienso que componer con sonidos se puede componer musicalmente o ya desde otra perspectiva que es más vinculada a otro tipo de lógica que no necesariamente es musical. Entonces hay ciertas expresiones que son puramente sonoras que por ahí las podemos situar en el umbral, en el límite entre música y arte sonoro, ¿no? Y luego, por ejemplo, por supuesto, están todas aquellas expresiones que incluyen el sonido en la práctica artística, pero que están totalmente alejadas del discurso musical o de la lógica de música que incluye las zonas de circulación, la forma de presentación, la forma de preservación, inclusive hasta las duraciones y demás, o que pasan por algo más objetual, como vinculado a una instalación y distintos tipos de instalaciones o algo más proyectual o que consideran el espacio, la imagen, en fin, otro tipo de articulaciones con otras prácticas artísticas, ¿no? pero hay otras cosas que realmente, no sé, me gustaría comentar. Realmente es bastante rica la actividad que estoy desarrollando, por lo cual Gracias. te felicito. Está Muchas el gracias. simposio, por ejemplo, que quizá podríamos hablar del simposio. Está un Trefa Ural, que es una iniciativa muy interesante, pues una iniciativa, la voy a pinchar simplemente, en donde tenemos, si es que sale, donde tenemos discos, un catálogo de Sí, discos. Tenemos Jorge Aro, tenemos Agustina Crespo, tenemos nuestra amiga Menes Abasta, que también colabora y trabaja con vosotros dentro de la exactamente. UNTREF. Y son intervenciones, son discos de los cuales, por supuesto, simplemente lo voy a mostrar para que se sepa que se puede. O sea, hay Sí, la sí. posibilidad de escuchar el sonido. Y te pediría si puedes cliquear donde dice un 3 favoral, porque ahora hay muchos más EPs, trabajos que hemos subido, que no está actualizada la página web. En este momento tenemos una gran cantidad de trabajos y con una estética muy, muy abierta. Pues explícalo. Estamos escuchando un poquito a Jorge Aro, pero lo voy a quitar para que podamos hablar. Claro, es simplemente para mostrar la existencia de la página y de estos digamos, registros que hay en Bandcamp sobre esta cuestión. Ahí si cliqueas donde dice un 3 favoral, seguramente vuelves a eso, exactamente. Ahí ves como hay distintas, ahí Sí, sí, tenemos sí. una gran cantidad, hemos presentado hace muy poquitos días los cuatro últimos trabajos. Eh, Sí, y bueno, fundamentalmente estamos priorizando la gran cantidad de propuestas y de trabajos artísticos que hay en el ámbito de la comunidad de la universidad claro. y estamos publicando, digamos, evitando, mejor dicho, ya te decía, con una variedad estética muy grande, ¿no? O sea, trabajos Sí, sí. más cercanos a la música, trabajos más cercanos a una cuestión más experimental, trabajos más sonoros, Sí, sí. trabajos más conceptuales. Y la idea es que, bueno, que este sello de alguna manera lo que contribuya es a preservar, a difundir, ¿no? Y a diseminar un poco ciertas prácticas que están muy a veces muy acotadas y que, bueno, merecen un poco más de proyección, ¿no? Sí, por ejemplo, yo mencionaba a Jorge Aro y lo suyo tiene más que ver con la música electroacústica, si se puede decir, y sin embargo con una experimentación sonora y, y más por el área musical, como antes tú decías,
y sin embargo lo que plantea Mene está más en la línea de algo que viene de una instalación, viene de obras hechas para instalar, o sea, para Exactamente, escucharlas sí, en unos espacios, y de eso por eso se llama sonido para espacios, obviamente, ¿no? En fin, exactamente. Sí. de todas maneras, por seguir con la página vuestra, Bien. tenemos también, como digo, la maestría. No sé si te apetece hablar un poco Sí, de lo que estáis vosotros planteando en este trabajo. Bueno, evidentemente lo estamos viendo al alcance de cualquiera que entre a la página. Estos estudios de maestría y en arte y estudios sonoros, ¿en qué consisten? Llevan ya bastante tiempo este tipo de estudios, de másteres. ¿Cómo va sí. esto? A ver, en realidad somos bastante jóvenes, suena raro que lo diga así, pero digamos, por lo menos el equipo de trabajo como tal y la propuesta académica es bastante joven, bastante nueva. Primeramente lanzamos la especialización en el año 2019 y luego la maestría en el año 2023, o sea que fíjate que es muy poco tiempo. Y lo interesante fue que empezamos a hacer como paralelamente muchísimas cosas, ¿no? O sea, la primera edición del simposio, por ejemplo, fue hecha en el año 2018 como una especie de antesala, digamos, del lanzamiento del posgrado. Y ya desde ese momento estábamos con ganas de lanzar la maestría y bueno, vino la pandemia con todas las demoras y todas las complicaciones que eso, la parálisis que ha llevado en muchas esas cuestiones, pero sin embargo dentro de la misma pandemia pudimos armar el plan de estudios de la maestría e incorporar a toda la práctica del arte sonoro la reflexión más teórica que se va adelante fundamentalmente el campo de los estudios sonoros, que si bien ya había dentro de la especialización misma, una reflexión teórica, quisimos darle una mayor entidad e incorporar todo este campo que hasta donde sabemos no está incorporado académicamente en ninguna unidad, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Ujú. Y, y bueno, fue un trabajo interesantísimo y apasionante el delimitar, el saber, bueno, qué incluye, qué contenido puede incluir cada seminario, qué abordar en antropología del sonido, qué abordar en filosofía del sonido y sobre todo también un tema, después, bueno, los profesores que puedan llevarlo adelante, pues este tipo de prácticas que estén además dentro del sistema universitario. Pero bueno, ya ahora estamos caminando y realmente muy, muy conformes con el resultado en medio de un contexto nada apacible, como tú sabes, que No. estamos teniendo aquí en la Argentina, especialmente en el ámbito de la educación pública, ¿no? Donde en vez Oh, claro, de fomentar... por eso tiene un doble valor este trabajo vuestro que estamos viendo aquí precisamente en lo que aparece en vuestra página como plan de estudios, ¿no? Y donde se puede ver, todos podemos ver, y por supuesto quien quiera ir a la página lo puede ver con más detalle, lo que estáis vosotros planteando muy articulado en cuatrimestres, en asignaturas y en todo esto. Está, bueno, pues ahí está. No hace falta Sí, sí, decir sí, mucho sí. más. Ahí está claro. O sea, Sí, 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 yo creo que los nombres de los seminarios son bastante claros, pero lo que también quería como remarcar, y es algo que siempre digo a los estudiantes que están como con interés en acercarse, que a nosotros desde el primer momento no nos motivaba a ser solamente un espacio académico, ¿no? Queríamos hacer un espacio más, digamos, de comunidad artística y de investigación en torno al sonido, y por eso... además de las actividades académicas, generamos un montón de otras actividades que están como complementando y ampliando esas distintas posibilidades de acuerdo a los intereses de los estudiantes y de la comunidad. Por eso tenemos el simposio, por ejemplo, que es obviamente un espacio más vinculado a la investigación, y tenemos un TREFA oral, que es un ámbito más ligado a la creación sonora, ¿no? Si quieres, aquí le estamos dando paso ahora al simposio en la página. Sí, exactamente. sigue, sigue, por favor, sí. No, no, lo bueno de esta página es que hemos hecho tres ediciones del simposio, la primera en 2018, la segunda en 2020 en plena pandemia, que la tuvimos que obviamente suspender. ¿Te acuerdas que tú ibas a venir como invitado Sí, 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 sí. Sí, especial? pero participé una vez en alguna mesa redonda o alguna. Sí, 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 sí. sí, sí, y has también trabajado como miembro del comité académico del simposio. Ujú. Pero bueno, y la tercera la hemos realizado el año pasado.
Y bueno, es también parte de nuestra misma forma de pensar, o sea, hay como distintos ejes que abren distintas posibilidades de abordaje a la problemática del sonido y su vínculo con otras áreas. Y en la primera y en la segunda edición ya están subido el libro electrónico con muchas de las ponencias y dentro de muy poquito tiempo vamos a subir en la tercera edición las ponencias de este último año, ¿no? Eso quiere decir que se podrían abordar desde aquí estas ponencias, por Sí, sí, ejemplo, sí, ¿no? fíjate, si entras en la primera edición, Voy a intentarlo a ver. A ver, sí, un sí, poquito sí, más bueno, abajo. sí, bueno, pero aquí ya de hecho hay un anuncio en YouTube de Sí, todo esto y y aquí ahí está el libro, efectivamente, aquí está el libro que son con, como sí, unas sí, sí, 400 páginas cada uno. magnífico. Bueno, evidentemente aquí hay para quienes nos siguen y se interesan por todo esto, pues un material, y para mí mismo también, de primera magnitud, vamos, está claro. O sea, es algo que yo, por ejemplo, esto no lo conocía, no conocía, Ah, fíjate. al Eh, detalle no lo conocía. Claro, es interesante y es muy estimulante porque además reúne investigaciones que se están haciendo en el momento y en distintos países de Latinoamérica, inclusive también en España, ¿no? Entonces, y además, al ser ponencia, bueno, uno puede leer justamente, abordar las temáticas que más le interesan, no hace falta abordar el libro entero, aunque por supuesto Claro. son temáticas muy diversas y muy interesantes todas, ¿no? En la segunda edición pasa lo mismo, y ya te digo, espero que dentro de a más tardar 15 días ya podamos tener disponible el tercer libro. O sea, que también la página actúa como reservorio, digamos, ¿no? Como o Sí, como de, repositorio, perdón, sería la sí, palabra. sí, sí, Perdón. sí, 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 no, y como archivo. Claro, claro, Algo, claro, claro. algo fundamental en el ámbito de lo que nos ocupa, o sea, que haya un lugar donde se pueda acudir y donde haya un archivo, un fondo de memoria, ¿no? Yo quería pasar a una cosa que creo que es fundamental, sustancial, Bien, y tú lo sabes muy bien, que es el mundo de la escucha. O sea, bien. todo esto se pasa por alto, algo que tú y yo sabemos y que quizá mucha gente sabe, y es que lo fundamental del arte sonoro y por supuesto también de la música es la escucha, ¿no? Bien. Entonces, La tú interpelación a hiciste, la escucha, ¿no? claro, entonces tú hiciste de hecho, yo diría que, por ejemplo, y ya que nos ocupa el arte sonoro es una invitación a la escucha, claramente. Y Absolutamente. vosotros desde esa colección de discos estáis invitando a la escucha. Pero, en fin, eh, tú tienes un texto que se llama Escuchar el presente, es un pequeño texto previo de un trabajo más amplio y de diversos autores, en donde hablas precisamente de la dificultad de plantear una escucha universal Ujú, y en este punto planteas, bueno, la dificultad de que alguien como Pierre Schaeffer, blanco y francés, pues se ujú. pusiera en la situación de todos los tipos de escucha, como tú sabes bien, y mucha gente sabe, pues se planteó los tres tipos de escucha, tal, tal, no sé qué. Pero realmente, claro, hay muchas más escuchas. Tú hablas de escuchar la escucha. ¿Podrías decirnos qué es para ti la problemática fundamental de la escucha que tenemos ahora entre manos? Sí, O que tú tienes entre manos? sí, lo que quería plantear un poco en este texto es que un poco una trampa que tenemos en el lenguaje, que es que hablamos todo el tiempo en singular, ¿no? La escucha, la música, el arte sonoro, ¿no? Como si hubiera una especie de un modelo y que es esto y lo demás, lo que no se ajusta a eso no es nada, ¿no? Entonces un poco sacudir y decir, bueno, a ver, ¿por qué hablamos de escucha y no de escuchas? ¿No? ¿Por qué tenemos que inclusive pensando en que cada teoría, por más importante y trascendente, y por más que nos haya a nosotros marcado y estimulado en nuestra juventud, como la de Pierre Schaeffer o la de muchas otras, cada teoría está pensada y concebida en un determinado contexto social, histórico, político, cultural, y que con el tiempo eso va cambiando y van enriqueciéndose con múltiples lecturas y influencias y muchas, digamos, otras instancias, ¿no? De la misma forma que esto podemos pensarlo con la idea de paisaje sonoro o cualquier otra idea que están como muy ancladas y muy asociadas generalmente a un tipo de persona, ¿no? Entonces, yo por eso proponía de salirnos de la singularidad de la escucha y empezar a pensar en escuchas, ¿no? Y no pensar solamente como muchas veces, para salir inclusive hasta de esta famosa pensamiento que está como
privilegiado por la visión, por eso decía escuchar la escucha, ¿no? O sea, abordar la Sí, escucha desde la escucha misma, ¿no? cierto. Sí, tener un poco ese síndrome audiovisual del que hablaba Luigi Nono, otro maestro de la escucha. Exactamente, sí. Pero precisamente tu texto también lo abordaba desde el punto de vista de la incitación a esas otras escuchas a las que tú aludes, que no son eurocéntricas, porque por supuesto la visión de Pierre Schaeffer obviamente lo es, y de muchos otros. Sí, sí, claro, claro. Y particularmente me interesaba esto en relación con esta página que tengo ahora colocada, que yo creo que tú estás viendo, no sé, Sí, 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 que la estoy es, viendo, sí. que es en la de un proyecto donde vosotros estuvisteis también pues metidos, que es Argentina Suena, Sí, porque precisamente ahí está la madre del cordero, es decir, bueno, cómo suenan otras cosas que no son mi pueblo, que no son mi país, que no son no sé qué. O sea, esto de alguna manera es la idea de llevar esos sonidos que vienen de otro lugar, estudiar qué es lo de los demás. O sea, es un poco exactamente. dar voz a otros contextos y a otros territorios, ¿no es así? Exactamente, sí. Y la palabra clave es esta que has dicho, es territorio, ¿no? Un poco, no tanto pensar en un paisaje que uno mira desde lejos, sino pensar en un territorio sonoro en que uno está involucrado, ¿no? Con el que está cotidianamente con sus conflictos, necesidades y placeres y demás. Y esto surgió justamente como una propuesta de investigación, creación que fue anterior, perdón, al lanzamiento del posgrado, pero creo que ya estaba mucho en una línea de trabajo que después se fue profundizando muchísimo y ¿En que qué fue, año fue? si mal no recuerdo, creo que las obras se encargaron, entre comillas, en el año 2014-15 y posteriormente hicimos una investigación con un grupo de trabajo que actualmente están todos vinculados al posgrado, que analizó y reflexionó, hizo una reflexión sobre estas obras, digamos, ¿no? Sí, sí. Y justo, bueno, partió de esto, del darse cuenta que había un montón de colegas que componían y hacían música o creación sonora en distintos lugares de la Argentina, y decía, bueno, ¿por qué no hacer una obra con con sonidos de ese lugar de residencia y después juntarlo y ver qué pasa, ver cómo suena justamente en estos diferentes lugares, ¿no? No hubo, bueno, Bueno, es enormemente sugestivo. Yo invito a quienes nos están viendo y escuchando que se pongan en ese soundcloud.com/Argentina Suen y que se metan en esos territorios, porque sin duda se van a encontrar con sorpresas interesantes. Pero te he sí, cortado, por favor. hay como una gran también diversidad estética, es algo que siempre me interesa. O sea, por Sí, ejemplo, sí, Sonorana sí. Fueguino de Joaquín Cofreses Joaquín es un artista sonoro que fundamentalmente trabaja con arte radiofónico. Sergio Santi, que trabajó con sonido de la ciudad de Rosario, es alguien más vinculado a la composición electroacústica. Mm. Hugo Reta también, o sea, hay como mucha variedad. Fabián Raca seguramente lo conoces, es un creador Mucho, radiofónico. mucho, mucho, sí, sí, sí. Una persona que ha trabajado mucho en el ámbito de la radio, por supuesto, sí. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces hay propuestas más vinculadas a propuestas musicales con un gran trabajo de procesamiento sonoro y hay otras que son más, entre comillas, paisajísticas, otras que son más radiofónicas y todo, bueno, trazan como una especie de mapa sonoro, pero no geolocalizado, sino Claro, pero audiolocalizado. exacto, eso hay que dejarlo claro, porque no es un mapa sonoro al uso, No. no, no lo es. Exactamente, exactamente. Y bueno, justamente después empezamos a hacer el trabajo de, bueno, de cuestionar qué estaba pasando con esto, ¿no? Vamos a escuchar un poquito a Fabián Raca. Bueno, no lo tenía ahí, pero Ah, pensé que lo estaba por hacer escuchar. es tan cortito que solo... Muy interesante y sobre todo invito a escuchar hasta el final, porque al final se entienden muchísimas cosas que van pasando antes. Sí, yo lo he oído y efectivamente tiene razón. Pero claro, bien, o sea,
De todas maneras es un lujo poder estar oyendo esto y comentando a la vez lo que ocurre, ¿no? Es algo, una posibilidad que deberíamos explorar más. O sea, Sí, absolutamente, absolutamente. y hasta con el propio autor, quiero decir. O sea, sí, sí. Claro, 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 sí, 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 sí. Bueno, es algo que se nos queda ahí para otro momento. Exacto. Además, Fabián vive en otro territorio muy distinto, porque vive en el sur de Argentina. Sí, no es exactamente el sur, de hecho hay muchos, más bien una zona Sí, al comienzo del sur, digamos, por así exacto, decirlo, en exacto, el norte exacto. del sur, Sí, sí, en una zona que se llama La Pampa, pero que tampoco exacto. vive en la capital de La Pampa, sino en un lugar más pequeño, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, yo creo que hemos tocado bastantes temas que no sé si no serían hasta demasiados para el poco Ujú. tiempo que llevamos. Y a mí me gustaría, salvo que quieras añadir alguna cosa especial y Sí, particular. dos cositas nada más que invito a los oyentes, a los que audio miran este canal de YouTube, a que recorran la página. Les invito también a visitar nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos alojados desde mesas redondas que hemos hecho en Sí, épocas de la pandemia, sí, sí, las que ha fundamentalmente llevado adelante Mene, que se han llamado Transaural, hasta, bueno, encuentros que hacemos con colegas. Está el encuentro que hemos hecho contigo, están muchos más con José Manuel Berenguer, con Ana Lidia Domínguez, con Miguel Ángel Álvarez. O sea, hay muchos que están ahí subidos y que son, también es otro archivo, otro repositorio de actividades, en este caso en formato audiovisual, ¿no? cierto. Y mira, aquí, por ejemplo, encontramos todo este tipo, algunas de estas cosas a las que tú estás aludiendo. Transaural, por ejemplo, que es Claro. lo que estás comentando, lo que estabas comentando antes, que también es un rico panorama, que bueno, es que realmente hay, bueno, muchas incitaciones sumamente interesantes, y Sí. desde aquí invito a la gente que nos escucha a entrar ahí a vuestra página y a tirarse un buen rato o unos cuantos días. Pero yo, sí, quizá había otra cosa que querías comentar, ¿verdad? No, no, fundamentalmente eso y también una cosita que me parece también interesante es en donde tenemos la producción de estudiantes, que también para que justamente se pueda visualizar y valorar el trabajo de muchos estudiantes, en este caso hacemos exposiciones, ya no solamente en el ámbito universitario, sino por fuera, en galerías del centro de la ciudad, donde año a año, desde hace por lo menos 2, 3 años, estamos mostrando trabajos de egresados, ¿no? Con propuestas curadas también por Mene, muy, muy interesantes de obra de arte sonoro, ¿no? Eso está ahí todo documentado en la página también. Yo quería despedirte con una obra tuya, si nos lo Muchas permites. gracias. Y de entrada, entonces, ya es el momento de pasar de tu aspecto docente y organizador de esta maravilla que nos has mostrado al hecho de que, bueno, tú has obtenido diversos premios internacionales. Hay que decir que entre ellos figuran el del concurso internacional de Books en el año 94, el premio Juan Carlos Paz del Fondo Nacional de las Artes de la República Argentina en el 96. En fin, diversos, también, por ejemplo, una mención en 2007 en el concurso internacional de música electroacústica de Sao Paulo, y recientemente has obtenido el premio único de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Ujú. en definitiva, es también una carrera que no solamente se para en tu lado docente y académico, sino que sigue y con bastante fuerza en el campo de lo compositivo. Por esa razón, a mí me gustaría concluir tras tu despedida, pero no sin antes que nos expliques un poco, nos introduzcas en esta obra con tu caída libre. A ver, háblanos de esta obra, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio para escuchar esta obra. Esta obra fue hecha íntegramente con sonidos de las cataratas del Iguazú Ajá. y fue una experiencia muy,
Muy impresionante por cuando estuve ahí por segunda vez, la cantidad de agua es algo que es increíble de creer, digamos, cómo eso es eso, algo que cae permanentemente y con grandes masas, que creo que de alguna manera está reflejado en la obra. Y yo comencé, bueno, a grabar diferentes sonidos, y sin la certeza de que eso después iba a terminar en una obra, pero después la magnitud y la fuerza que eso tenía, dije, bueno, esto tiene que terminar, aunque sea una especie de retrato sonoro de esa experiencia, ¿no? Y realmente, bueno, por lo menos mientras trabajaba estaba como escuchando eso y sigue siendo, bueno, algo que me impacta aún hoy volver a escucharlo, ¿no? Un fenómeno de la naturaleza increíble, único realmente. ¿De qué año es la obra? La obra es relativamente reciente. Si mal no recuerdo, fue previo a la pandemia, o sea, es muy reciente. Bueno, pues vamos ya a escuchar esta obra de Raúl Minzburg, Caída Libre, y sin más te despedimos agradeciéndote muchísimo toda esta presencia tuya, todas estas explicaciones y bueno, pues esta compañía maravillosa que has compartido pues de alguna manera todo este aspecto del arte sonoro y de la música experimental que desarrolláis por allí, por esas tierras. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo por este espacio, por este tiempo que nos han dedicado. Y nada, un placer estar aquí compartiendo contigo. Y como ahora vosotros estáis en ola de frío y nosotros de calor, pues a ver si compartimos también esto y nos equilibramos un poco. Eso, nos falta un poco de equilibrio, totalmente. Sí, sí. Pues un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias.